la noche en que Clara fue expulsada de su propia casa. No llevaba nada más que un abrigo delgado y una culpa que no era suya. El invierno no preguntó, el frío no tuvo piedad, y el hombre que había prometido amarla para siempre cerró la puerta sin mirar atrás. Una mujer que no puede darme hijos no tiene lugar aquí, le dijo antes de desaparecer detrás de la cerradura. La calle se convirtió en su testigo. La nieve caía pesada, silenciosa, como si el mundo entero la estuviera castigando por algo que jamás eligió. Clara caminó sin rumbo, con las manos temblando, preguntándose en qué momento su vida se había reducido a no ser suficiente. No sabía que esa misma noche, cuando ya no esperaba nada, el destino estaba a punto de cambiar su historia para siempre. Durante mucho tiempo, Clara creyó que el amor era algo que se ganaba con sacrificio, que había personas destinadas a ser amadas sin esfuerzo y otras, como ella, que debían probar todos los días que merecían quedarse. Nadie le dijo que esa creencia era una trampa silenciosa ni que podía costarle la dignidad. Su historia no comenzó con la expulsión de aquella noche helada, comenzó mucho antes. Cuando aceptó pequeñas renuncias disfrazadas de paciencia, cuando aprendió a callar para evitar conflictos, cuando empezó a disculparse por cosas que no había elegido, así, sin darse cuenta. Fue encogiendo su propia existencia para caber en un matrimonio que cada vez tenía menos espacio para ella. La infertilidad no fue solo un diagnóstico médico, fue la excusa perfecta para que otros decidieran cuánto valía, para que las miradas se volvieran juicio, para que el silencio se volviera castigo. Clara cargó con esa culpa como si fuera una deuda personal, convencida de que amar significaba aguantar. La noche en que fue echada de su casa no fue el inicio del dolor, sino su punto de ruptura, el momento en que todo lo que había soportado durante años cayó de golpe, dejándola sola frente a una verdad imposible de ignorar. Había vivido para cumplir expectativas ajenas y había olvidado preguntarse qué necesitaba ella. Este no es un relato sobre maternidad, ni sobre carencias, ni siquiera sobre abandono. Es una historia sobre el valor humano cuando todo parece perdido, sobre cómo, en el momento más oscuro, una mano inesperada puede recordarnos que todavía somos personas dignas de cuidado. A veces, la vida no avisa cuando va a cambiarlo todo. A veces, basta una noche de frío, una caída en la nieve y una puerta cerrada para que otra se abra de la forma más inesperada. Y es ahí, justo cuando creemos que ya no queda nada, donde comienza el verdadero renacer. Clara jamás imaginó que el final de su matrimonio llegaría sin gritos largos ni discusiones épicas. Llegó de la forma más cruel, con una frase corta, seca, pronunciada como una sentencia. Durante 11 años había creído que el amor se construía con paciencia, sacrificio y silencio, y durante 11 años había confundido resistencia con dignidad. La casa estaba en silencio cuando él habló, un silencio espeso, pesado. Como si las paredes supieran lo que iba a ocurrir. Clara aún sostenía el trapo con el que limpiaba la mesa cuando escuchó esas palabras que partirían su vida en dos. No hubo insultos directos, no. Hizo falta. Bastó con reducirla a una falla. Ya no eres lo que necesito. Esa frase cayó sobre ella con más fuerza que cualquier golpe. Él no levantó la voz, no parecía furioso, y eso fue lo peor. La frialdad con la que le explicó que una mujer incapaz de darle hijos, no tenía sentido en su vida fue lo que terminó de quebrarla. No hubo llanto inmediato, solo una sensación de vacío absoluto, como si su cuerpo se hubiera quedado sin aire. Clara intentó hablar, decir algo, defenderse, recordarle los años compartidos, los esfuerzos, las noches en hospitales, las oraciones silenciosas, pero las palabras no salieron. Nunca salían cuando más las necesitaba. Él abrió la puerta. Afuera, la nieve caía con violencia. El invierno no daba tregua, y aún así, él no dudó. Bethel dijo, no quiero esto más. El sonido de la puerta cerrándose fue definitivo. Clara se quedó unos segundos inmóvil, con el frío entrando a la casa antes que ella misma. Luego dio un paso, y otro, hasta que estuvo afuera, con el abrigo equivocado para una noche que no perdonaba errores. Mientras caminaba, el frío comenzó a morderle la piel, pero el dolor más profundo no venía de la temperatura, venía de la certeza de haber pasado años intentando merecer un amor que nunca fue suyo.
Cada paso era un recuerdo, cada calle una promesa rota. Clara entendió entonces que no solo había perdido un hogar, sino una identidad entera construida alrededor de alguien que jamás la vio como igual. Y esa comprensión dolía más que la nieve. La ciudad parecía vacía, las luces se reflejaban en la nieve como estrellas muertas. Clara caminaba sin dirección, sin objetivo. Empujada solo por el instinto de no detenerse, porque detenerse significaba pensar, y pensar era insoportable. El frío empezó a entrarle en los huesos, sus manos temblaban, los pies le dolían dentro de las botas gastadas. Cada respiración era más corta que la anterior, no sabía cuánto tiempo llevaba caminando. Cuando sintió que las piernas ya no respondían, cayó, no de forma dramática, no con ruido, simplemente cedió como cede alguien que ha llegado al límite, apoyó las manos en el suelo helado y se quedó allí, de rodillas, mirando la nieve que seguía cayendo sin importarle su existencia. Por primera vez pensó en rendirse, no morir, no exactamente, solo dejar de luchar, dejar de exigirle al cuerpo que siguiera cargando un alma agotada. Pensó que quizás ese era el castigo final por no haber sido suficiente. El viento le golpeó el rostro, cerró los ojos, y entonces escuchó algo que no encajaba con esa noche. Risas, risas infantiles, claras, ajenas al dolor, sonidos vivos atravesando la tormenta. Clara levantó la cabeza con dificultad, no entendía cómo podía haber risas en una noche así. Se obligó a ponerse de pie, apoyándose en un banco del parque cercano. Cada movimiento le costaba una voluntad que ya no tenía. Avanzó siguiendo el sonido como si esas voces fueran un hilo invisible sosteniéndola. Y allí los vio, dos niños jugando con la nieve, torpes, felices, ignorando el frío, un hombre intentando recoger juguetes, apurándolos con una paciencia cansada. La escena parecía irreal, como si perteneciera a otro mundo. Clara dio un paso más, y cayó de nuevo. Esta vez no pudo levantarse sola. Fue el niño mayor quien la vio primero. Papá, dijo, la señora se cayó. El hombre giró de inmediato, no dudó, no evaluó, corrió hacia ella, dejando los juguetes atrás. Se arrodilló en la nieve y apartó con cuidado el cabello húmedo del rostro de Clara. ¿Me escucha?, preguntó con voz firme pero cargada de preocupación. Clara intentó responder, pero la lengua no le obedecía. El frío había hecho su trabajo. Sus labios estaban morados, sus ojos perdidos. El hombre se quitó la bufanda sin pensarlo y la envolvió alrededor de su cuello. Está congelada, murmuró, no puedo dejarla aquí. No preguntó quién era, no exigió explicaciones, actuó. La ayudó a ponerse de pie con cuidado, sosteniéndola como si temiera romperla. Clara apenas podía mantenerse en pie, sentía vergüenza, miedo, vulnerabilidad absoluta. Vivo cerca, dijo él, necesita resguardarse ahora. Ella negó débilmente, no quería molestar, no quería deber nada, pero él no escuchó su negativa. No está bien, respondió, y no voy a dejarla sola. Sus ojos se encontraron, y Clara vio algo que no había visto en años, preocupación genuina, sin juicio, sin condiciones. Soy Mateo, dijo él, ellos son mis hijos. Ese por favor que si yo no tenía lástima, tenía humanidad. Y Clara lloró. La casa no era grande, pero estaba viva. El calor la envolvió apenas cruzó la puerta, el aroma a comida caliente, a hogar, a algo que no exigía nada. Clara se dejó caer en el sillón envuelta en una manta gruesa. Mientras el temblor comenzaba a ceder, los niños la observaban con curiosidad tranquila, no con miedo, no con desconfianza, como si su presencia fuera natural. Mateo se movía con calma, preparando té, acomodando cosas, sin hacer preguntas innecesarias. No invadía, no interrogaba, solo estaba. Clara sintió como algo se derretía dentro de ella, no el frío, algo más profundo. Por primera vez en años no se sentía evaluada. Clara tardó en hablar, no porque no quisiera, sino porque había aprendido a guardar el dolor como una forma de sobrevivir. Durante años, cada vez que intentó explicar cómo se sentía, fue interrumpida, minimizada o culpada, así que el silencio se convirtió en su refugio, un refugio frío pero seguro. Mateo no la apuró, permaneció sentado frente a ella con las manos apoyadas en las rodillas. La mirada atenta pero sin presión,
No parecía un hombre acostumbrado a discursos largos ni a promesas grandilocuentes. Era alguien que entendía el peso de las pausas. Clara respiró hondo. El vapor del té le nubló un poco la vista y eso la ayudó a comenzar. No fue solo oír, dijo finalmente, fue durante años. Mateo asintió, invitándola a continuar. Le contó cómo al principio su matrimonio había estado lleno de ilusiones simples, una casa pequeña, planes modestos. La idea de una familia construida con paciencia. Luego llegaron las preguntas, las miradas ajenas, los comentarios disfrazados de preocupación, y con ellos la culpa silenciosa. Siempre era yo la que fallaba, continuó, yo la que debía intentarlo de nuevo, yo la que tenía que ser fuerte, yo la que tenía que entenderlo. Mateo frunció ligeramente el ceño, no por enojo, sino por comprensión. Un día susurró Clara, dejé de preguntarme si eso era justo. Empecé a creer que era verdad. Su voz tembló, pero no se quebró. Ya había llorado demasiado esa noche. Ahora lo que salía era otra cosa, cansancio profundo. Cuando me echó, sentí vergüenza, admitió, vergüenza de existir, vergüenza de no haber sido suficiente para nadie. Mateo apoyó los codos en las rodillas y habló con una calma firme. Eso que te hicieron creer no es verdad, dijo, y sé que no basta con decirlo una vez, pero quiero que lo escuches las veces que haga falta. Clara lo miró con los ojos húmedos. No estás rota, te rompieron, es distinto. Y todo lo que se rompe puede reconstruirse aunque no vuelva a ser igual. A veces, incluso, puede ser más fuerte. Esa frase se quedó suspendida en el aire, no como una promesa, sino como una posibilidad. Los niños, que habían estado jugando en silencio, se acercaron despacio. Valentina, la menor, trepó al sillón y rodeó a Clara por la cintura sin decir una palabra. Su abrazo fue natural. Sin preguntas ni condiciones, Tomás apoyó su mano pequeña en el hombro de Clara como asegurándose de que estaba ahí. Clara cerró los ojos, y por primera vez en mucho tiempo permitió que alguien la tocara sin miedo, sin culpa, sin sentir que debía algo a cambio. No sé qué voy a hacer mañana, dijo con honestidad, no tengo un plan, no tengo fuerzas para pensar tan lejos. Mateo respiró hondo. No tienes que decidirlo todo hoy, respondió, a veces lo único necesario es sobrevivir a la noche. Ella asintió lentamente. Había pasado tanto tiempo intentando prever cada paso que había olvidado cómo vivir el presente. Esta casa no es perfecta, continuó Mateo, yo tampoco lo soy, pero aquí nadie te va a exigir que seas algo que no eres. Clara sintió un nudo en la garganta. No era una declaración de amor. No era una invitación cargada de promesas. Era algo más valioso, respeto. Esa noche, mientras se acomodaba en el cuarto de huéspedes, envuelta en una manta que olía a jabón y tranquilidad, Clara entendió que su vida no se había terminado cuando esa puerta se cerró, había comenzado de otra forma, más lenta, más honesta. No sabía qué futuro la esperaba, pero por primera vez no le tenía miedo. Porque había aprendido algo esencial, su valor nunca dependió de un diagnóstico, ni de un matrimonio, ni de la capacidad de cumplir expectativas ajenas. Dependía de ella, y del coraje de aceptar que merecía algo mejor. Y esa certeza, silenciosa pero firme, fue el primer ladrillo de su reconstrucción. Clara no tomó una decisión esa noche, y eso, por primera vez, no la hizo sentir débil. Se quedó sentada frente al fuego mientras la casa se aquietaba, escuchando los ruidos suaves de una vida que seguía su curso, el tic-tac del reloj, el crujir leve de la madera, la respiración tranquila de alguien que dormía sin miedo en la habitación contigua. Hacía mucho tiempo que no sentía eso, paz sin culpa. Cuando se levantó para ir al cuarto de huéspedes, pasó frente a un espejo pequeño en el pasillo, se detuvo, no para evaluarse, no para juzgarse, sino para mirarse de verdad. El reflejo le devolvió a una mujer cansada, sí, pero viva, una mujer que había sido rechazada, humillada, rota y que aún así seguía de pie. Esa noche, Clara entendió algo que jamás le habían enseñado: el amor no debería doler así, el amor no debería expulsar, el amor no debería exigir que una mujer se anule para merecer quedarse. Durmió profundamente, sin sobresaltos, sin recuerdos violentos irrumpiendo en su descanso. Y cuando despertó, la luz del amanecer entraba suave por la ventana, como si el mundo le ofreciera una tregua.
En la cocina, los niños reían mientras Mateo preparaba el desayuno. Nadie le preguntó cuánto tiempo se quedaría. Nadie le exigió explicaciones. Nadie le pidió que fuera otra persona. Buenos días, dijo él, simplemente. Y en esa frase sencilla, Clara sintió algo que jamás había sentido en su antiguo hogar: bienvenida. Más tarde, mientras observaba la nieve derretirse lentamente en el patio, comprendió que su vida no había terminado cuando aquella puerta se cerró con violencia. Había terminado una mentira, había terminado una condena que nunca le perteneció. No sabía si ese lugar sería definitivo, no sabía si el camino sería fácil, pero sabía algo con absoluta certeza. Nunca más caminaría hacia el frío creyendo que no valía nada. Nunca más permitiría que alguien definiera su valor. El invierno había sido largo, cruel, silencioso, pero incluso el invierno más duro termina cediendo. Y Clara, por primera vez, estaba lista para vivir la primavera de su propia vida.